algo nuevo hoy, no es ni una serie, no sé ni cómo se llama, pero vamos a estar estudiando las parábolas de Jesús. Y no sé si ustedes sabían, pero la mayoría de las veces que Jesús enseñó, sobre todo públicamente, Jesús utilizó parábolas. Hay más enseñanzas de Jesús a las personas, digamos, comunes y corrientes que en la sinagoga o a los grandes estudiosos. Cuando Jesús se reunía con los grandes estudiosos, se reunía tal vez a decir cosas más profundas o de pronto a dañarle un poquito la cabeza. Ya van a ver por qué hoy. Pero la gente de esa época, lo que llamaban los maestros de la ley, le encantaba como ponerles trampas a Jesús y hacerle preguntas raras. Y Jesús, he would love to mess up with them, ¿ok? Pero cuando Jesús enseñaba en el monte, tú ves el 90% de las predicaciones de Jesús, a gente común, Jesús usaba parábolas. ¿Por qué? Porque lo que él quería era que la gente entendiera. Entonces, una de las cosas de los cambios que a mí me tocó hacer hace unos años atrás fue empezar a usar parábolas o empezar a enseñar más sencillo, porque los domingos, yo sé lo que Dios me ha dado, yo sé lo que yo tengo. Pero yo sentía que a veces yo enseñaba, me refiero hace añitos, algunos ya de años para acá les tomó la buena parte. Tú sabes, yo enseñaba unas cosas tan profundas que la gente decía, wow, qué revelación, pero no había nada que hacer con eso. Okay, la gente decía, ahora cómo se come esto. Entonces, la mayoría de las veces que Jesús enseñó, utilizó parábolas, porque la parábola es un recurso literario en el que se narra una historia inventada. Digo una historia inventada. Importante, una historia inventada. O sea, la parábola no es algo que sucedió, no es algo histórico. O sea, cada vez que Jesús usó parábolas, Jesús se la estaba inventando en el momento. Él lo que estaba buscando era ejemplos de la vida práctica para que la gente pudiera entender. Entonces, el fin de la parábola es entender una verdad o una enseñanza moral. ¿Por qué es importante la parábola? Porque las parábolas tienen la capacidad de permitirnos entender cosas profundas de manera sencilla. Entonces, ¿por qué Jesús enseñaba con parábolas? Porque Jesús quería enseñarnos acerca de los principios o la vida del reino de los cielos. Y eso es algo diferente. Nosotros no estamos acostumbrados a la vida del reino de los cielos. Nosotros estamos acostumbrados a una vida más humana. Entonces Jesús quería enseñarnos unos principios profundos de una dimensión que no conocemos, pero para poderlos entender tenía que explicarlos de una manera sencilla, y por eso usaba iglesia tan inteligente. Muy bien. Entonces, mira qué tremendo. Mira cómo dice Lucas 13:18 para que vean que es clarito lo que le estoy diciendo. Dice, entonces Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? Y yo me lo estoy hablando como a qué se parece. Y luego dice, ¿cómo puedo ilustrarlo? O sea, fíjate que él está como pensando, o sea, ¿a qué se parece el reino? Porque él sabía que tenía gente al frente que necesitaba entender algo profundo de manera sencilla. Él dice, ¿a qué? Entonces es como que él mismo se está hablando. ¿A qué se parece el reino de Dios? O sea, ¿cómo? Como cuando él está hablando de alguien, dice, ok, ¿cómo te puedo explicar esto? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Dice, ya sé. Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nidos en la rama. Y entonces él hace una parábola. Entonces quiero que notes que el propósito de las parábolas es explicar los principios profundos del reino de los cielos. Hay algo súper importante, y ustedes van a ver que en esta iglesia hacemos muchísimo, me tengo que acostumbrar a estar como abanico piso. En esta iglesia hacemos, tú sabes, es que yo me sabía el chiste de un loco que todo el tiempo le soplaba en la cara, se le ponía así, y el tipo aburrido le pega en la cabeza así, váyase. Ok, entonces me toca acostumbrarme aquí a mirar. Entonces, mira qué tremendo, nunca nos vamos a cansar de decir esto. El propósito de las parábolas y la enseñanza de Jesús no es enseñarnos a vivir en el cielo, sino conforme al reino de los cielos, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque es que no se trata de vivir en una dimensión espiritual desconectada del mundo real y de la humanidad. Entonces, si nosotros no entendemos por qué Jesús enseñaba como enseñaba, nosotros vamos a tratar como de enseñarle a la gente como a extraerse, como a desarraigarse, como a desconectarse de la humanidad normal en la que vivimos todos. Todos aquí somos seres humanos comunes y corrientes en los cuales habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Jesús no vino a enseñarnos para desconectarnos de la humanidad, sino todo el contrario. Él vino a enseñarnos para traer el cielo a la humanidad. Por eso en su primera enseñanza, que creo que es Mateo 4:19, creo que es, Jesús dice, el reino de los cielos está entre ustedes. Entonces las parábolas es para enseñarnos a vivir el cielo aquí, no para salirnos de aquí y meternos en una burbuja evangélica que yo he denominado Churchland. La iglesia cristiana es experta creando un mundo que se llama Churchland. Yo puse aquí, un mundo mágico y místico totalmente separado de la humanidad, donde el mal y la tristeza no existen y todas las personas son santas y perfectas.
¿Sí ves? Eso es lo que parece que la iglesia enseñara, pero como esa no es la verdad, nosotros jugamos eso. Cuando venimos a este auditorio, a un auditorio, a una comunidad espiritual, o cuando nos juntamos con otros creyentes que pertenecen a Churchland. Pero la realidad de esta noticia, Churchland no existe. Es como Disney. Y les voy a decir, Churchland me tiene hasta aquí. Como Disney cuando tú vas a ya tú sientes que te persiguen los muñequitos esos de This is Small World. Y así está la iglesia, la iglesia habla principios, habla cosas. Pero cuando la gente ve la vida nuestra y ve la incongruencia y la incoherencia y cuán diferente es la vida real de la gente que dice ser parte de ese mágico mundo llamado Churchland. Hey. Empezando por los hijos de los pastores. Come on. Claro que escuchan a su papá predicar aquí y después lo ven en la casa. Y aquí dice, tomar alcohol es pecado. Y se clava 2 de aguardiente allá en la casa. Por eso usted nunca me va a oír a mí decir aquí que tomar es pecado. Me va a oír decir que tomar alcohol no es pecado. Porque eso es lo que la Biblia dice. La Biblia habla en contra de emborracharse, no de tomar. ¿Por qué la iglesia habla en contra de tomar? Porque no podemos controlar a los que no tienen la madurez para no emborracharse. Entonces, como no lo podemos controlar, llevamos un principio a una ley y lo metemos en Churchland, donde nadie toma. Y los pastores parece que no hacemos pipí, se nos evaporan las cosas. Porque yo me acuerdo una vez que en la iglesia grande que yo pastoreaba, entré al baño normal. Yo no tenía baño de pastor. Y yo entré al baño normal y un man hasta al lado se me queda mirando así como diciendo, wow, este man orina. ¿Sí? O sea, cuando ya una persona duda si el pastor mea, tú entiendes cuán profundo en la dinámica de esa cultura se ha metido esto que llamamos Churchland. El mundo mágico que no existe. No existe. Entonces es importante entender que las parábolas no son para meternos en un mundo mágico, santo, inexistente, sino para traer la vida real de Dios a esta humanidad verdadera y poder vivir la vida espectacular que Dios tiene para nosotros en medio de una humanidad imperfecta que comete errores. Mientras estemos en este cuerpo imperfecto, en un sistema imperfecto, siempre seremos seres humanos imperfectos. Pero podremos vivir una vida victoriosa, próspera, abundante y plena, porque a eso vino Jesús. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, pero no cualquier vida, una vida en... Dale un aplauso bien fuerte. Jesús usaba las parábolas para enseñarnos cómo vivir conforme al reino de los cielos. Yo quiero que tú digas eso, conforme al reino de los cielos. Es tremendo porque el reino de los cielos no es un lugar, es un gobierno. Yo le voy a poner a repetir, pero este man sí pone a repetir, ay, para que no se te olvide. Para que no. Esa sí se la saben, ¿verdad? Ok. Digo conmigo, el reino de los cielos no es un lugar, es un gobierno. La palabra reino, cuando Jesús dice el reino de los cielos está entre ustedes, la palabra reino es la palabra basilea, significa gobierno monárquico, realeza. O sea, no tiene que ver con un espacio, no tiene que ver con un momento, no tiene que ver con un lugar, tiene que ver con una dinámica de relación donde el rey monárquico, que es Jesús, gobierna tu vida, gobierna tu corazón, está sentado en el trono de tu corazón. Entonces, donde Jesús gobierna, ahí se está manifestando el reino de los cielos. No es Churchland. Tú puedes estar en Churchland y no estar en el reino de los cielos. Así es. Tú puedes estar hablando versículos bíblicos y tirando y saberte la Biblia de tapa a tapa y tu vida no ser una expresión del reino de los cielos. El reino de los cielos es la expresión real de esta frase. Como me quedó de buena. El reino, es que verdad quedó buenísima. Mi esposa me ve preparando la enseñanza y yo me digo, gloria, aleluya. Y me dice, ay, tan lindo, él se ministra solo. Ella pasa por ahí y me dice, el reino de los cielos es la expresión real. Wow, la expresión real. O sea, esta vaina no es un cuento de hadas. Esto es un asunto real. Dice la expresión real, la evidencia del gobierno de Jesús. O sea, donde Jesús dirige una vida. Es todo el lugar donde se manifiesta su amor. Digo conmigo su amor. Su amor. Digo conmigo sus propósitos. Su propósito. Su manera de hacer las cosas. Su manera de hacer las cosas. Donde se valora lo que Él valora.
Donde se vive de una manera que lo representa a Él. Donde se hace evidente su vida, su manera de tratar a la gente. Porque te tengo una noticia: tú no puedes expresar el reino de los cielos solo. El reino de los cielos solo se evidencia entre dos personas o más. Por eso Él dijo: donde hay dos o más. Yo estoy ahí, se refiere a su reino, no a su presencia. O sea, tú no puedes vivir el reino solo, porque el reino es amor y tú necesitas amar a alguien. Porque el reino es servir. ¿A quién vas a servir? Porque el reino es perdonar, pero ¿a quién vas a perdonar? Porque el reino es generosidad, dar. ¿A quién le vas a dar? O sea, el egoísmo, el aislamiento y la soledad son enemigos de la expresión del reino. Por eso las personas que se hieren con la iglesia, porque las iglesias herimos a la gente. Es muy importante que tú tengas una comunidad y tú perdones en tu corazón. Porque si a ti te fue mal con un doctor, el día que tú te enfermas, tú no dejas ir al doctor, porque todos los doctores son malos. Porque por tu salud tú necesitas tener un doctor o tener una terapista. Mi esposo y yo tenemos terapistas, porque a veces en vez de matar gente preferimos hablar con la terapista. No sé si tú sabías. Se llama Tania, recibe todas mis toxinas, ovejitoxinas. ¿Okay? Entonces, las parábolas nos enseñan cómo luce ese gobierno llamado reino de los cielos, cómo se ve, cómo funciona, cómo se expresa, cuáles son sus valores y cómo es su cultura. Y queremos que Iglesia Miami, no una institución, no un lugar, Iglesia Miami sea una expresión de él, no de José Víctor Durán. Porque el día que yo me pele, tú no te debes pelar. Y me he pelado. Pero no me pelo grave. Pero todo ser humano se pela porque somos seres humanos. Y después de pandemia, con presión financiera y todas las cosas que uno vive, normal. Cualquiera pasa al lado de uno y no lo saluda. Dice, pero si este man es una reina del pueblo, anda tirando eso por todos lados, me pasó al lado y me miró. No se dignó a mirarme, ¿qué pasó? ¿Será que le caí mal? ¿Será que está resentido conmigo? No. O sea, amanecí con el pie izquierdo y no quiero saludar a nadie. A todo el mundo le pasa. Pero ¿cuánto tú valoras el reino? O sea, ¿cuánto valoras que la gente vea a Jesús? Tienes que valorar más la expresión de Jesús que proteger tu reputación. Entonces, vamos a comenzar con una parábola hoy, que es la parábola del buen samaritano. Y vamos a leer de Lucas 10, 25 en adelante. Y vamos a aprender un principio. Todos los días vamos a reunirnos a leer una parábola y vamos a aprender un principio. Entonces dice, este es Jesús hablando. Bueno, sí. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder una pregunta difícil. ¿Te das cuenta cómo fregaban eso? O sea, más le quería poner una cascarita a Jesús. Y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? No es tener la salvación, sino disfrutar de la expresión. Jesús le respondió, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? Como era un maestro de la ley, Jesús se lo dijo a propósito para que decía el man. ¿Sabes que hay gente así que cree que sabe mucho, pero no sabe a nada? Una vez me dijo mi esposa, sabe tanto que sabe a. ¿Ok? Entonces, ¿viste? ¿Alguien conoce a alguien así? Que te viene con vainas, he's always trying to one up you. Tú sabes. Entonces, no, imagínate que estudié tal cosa. No, yo hice eso, pero hice maestría y doctorado. Que sabe tanto que sabe a. Ok. Hay emoji. Ok. De chocolate. De helado de chocolate de máquina. Ok. El maestro de la ley respondió: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El man dijo, yo la cartilla me la sé. Muy bien, respondió Jesús, haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús. Tú te das cuenta que ni siquiera, aunque Jesús nos hable, a veces quedamos satisfechos. Y a veces tú te das una consejería y tú no quedas satisfecho. Oye, si no quedas satisfecho con la respuesta de Jesús, ¿cómo vas a quedar satisfecho con la de José Víctor? ¿Ok? Entonces dice que no quedó satisfecho. Estoy tirando prédicas así por el ladito. Así que insistió, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Dice, en el camino, un judío iba de Jerusalén a Jericó. Dice, en el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. O como diría en Miami, muerto.
¿verdad? Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío, un pastor, por decirlo. Dice, al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Qué misericordioso y compasivo. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. O sea, pasó por ese sitio Iván Garrido, más que ayudaba, ¿ok? Pero no eres tú, no te preocupes. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por ahí un extranjero de la región de Samaria y al ver a aquel hombre tirado en el suelo le tuvo compasión. ¿Qué le tuvo? Compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, cuídame bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo, anda y haz tú lo mismo. Jesús narró la parábola del buen samaritano para enseñarnos acerca del principio más importante del reino de los cielos, el amor al prójimo. Este es el único principio del reino que Jesús coloca al mismo nivel que el amor a Dios. No sé si tú sabías eso. Para Jesús el amor al prójimo es tan importante que sin que se lo hayan preguntado, Él declaró que era igual de importante. Mateo 22:35, uno de ellos que sabía mucho acerca de la ley, si te das cuenta que estos maestros de la ley creen que saben mucho, quiso ponerle una trampa y le dijo, y le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo, este no se lo preguntaron, y el segundo mandamiento de importancia es parecido a ese, y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Escucha esto, dice Jesús, toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos 2 mandamientos. Jesús dijo que la persona que practica estos 2 mandamientos está practicando toda la enseñanza de la Biblia. Es tremendo porque el que estaba hablando con él era un maestro de la ley de los judíos. ¿Quién era un maestro de la ley de los judíos? Era un representante de un sistema religioso, oye esto, que enseñaba que las personas podían llegar a Dios a través de sus buenas acciones por su propia santidad o perfección. Entonces estas son personas que enseñan que haciendo cosas buenas tú puedes llegar a Dios. Entonces este sistema religioso tenía un problema que generaba un sentido de superioridad moral y espiritual. Porque había personas, sobre todo los sacerdotes, eran como una élite, se sentían más santos que los otros. Por eso tú encuentras a gente de esta, maestros de la ley, ¿verdad? Diciendo, menos mal, Dios mío, que no soy como ese pobre publicano, porque tal, pero yo sí te oro 3 veces al día. Entonces, esta actitud terrible de superioridad moral era provocada por ese sistema religioso que este hombre representaba. Este sentido de superioridad moral y espiritual en el pueblo judío, especialmente en la élite sacerdotal, escucha esto, se sentían superiores a la gente común y a las personas de otras culturas. Esto es súper importante, porque como se sentían superiores, ellos creían que ellos hacían todo lo que Dios pedía. Ellos son como el pastor que dice que no tomen, pero se mete en la botella en privado. A mí me pasó aquí en Miami. Hace muchos años yo preparé la iglesia que teníamos de miles de personas y yo dije, estaba hablando de la importancia de madurar. Madurar significa permitir que el reino de los cielos se establezca, que esa es la verdadera madurez. En la Biblia madurar es parecerte a Jesús, no es ser un independiente trabajador, es parecerte a Jesús. Entonces yo estaba hablando de la importancia de madurar y en ese momento le dije, por ejemplo, uno de los beneficios de madurar es que disfrutas más la vida. Dije, ¿por qué? Porque cuando eres maduro tú tienes autoridad sobre la cosa no tiene autoridad sobre ti. Así es. Y empecé a hablar de las personas que tienen problemas con el alcohol, como en su autoridad deciden no tomo. ¿Por qué? Porque tú no puedes tomar, tú tienes problemas con el alcohol. El que no tiene problema, toma. Y si tú no tienes problema y estás con uno que tiene problema, no tomas. Porque la misma madurez te dice, tú no puedes ser piedra de tropiezo para el que toma. Entonces, la madurez te da libertad para decidir. Yo estaba hablando de eso y uno de los pastores de la ciudad, al domingo siguiente, habló en una iglesia enorme de esta ciudad.
y dijo, ese joven José Víctor, lo único que te dijo bueno fue que me dijo joven, ¿verdad? Ahí sí estaba hablando por el Espíritu, ¿ok? Y dijo, ese joven Dugan que se paró y dijo, pero tomar alcohol sí es pecado y tal. Y yo me enteré porque como Miami es igual que Barranquilla, porque los latinos no somos chismosos, pero somos bien comunicativos. Yo me enteré al día siguiente y resulta que el viernes siguiente entro a un restaurante y me encuentro a ese pastor con su esposa con una botella de vino en la mesa. Pero detrás de una cortinita. Y hago así y lo miro y dice, ay mi amor, no vayas a buscar un problema. Y yo, ¿tú crees que yo me voy a quedar con esto? Dije, es el reino de los cielos. Dedicarme. Y yo me paré, cuando me paré y abro así la cortina, el tipo coge así, ¡pam! Y no le dio tiempo a esconderme. Le digo, wow, apóstol, tremenda botella, digo, la mejor de aquí. Bendito Cristo de la gloria. No, tú sabes que la gente no sabe, uno no puede y esto. Si es una superioridad moral, él cree que tiene derecho a controlar las decisiones de la gente, porque no confía en que ellos tengan que madurar o cometer errores para madurar. La gente no puede madurar con el control. La gente madura enfrentando la vida, con la relación con Dios, enfrentando la vida, cometiendo errores y corrigiendo. Entonces, este es un sistema de superioridad moral. El problema, y aquí vamos a entrar al grueso, el problema de esta superioridad moral que hay, no solamente en el pueblo judío, es la iglesia cristiana. Es que les hacía creer que podían escoger a quién amar. Si la persona que estaba de arriba miraba y él decidía quién era digno de ser amado por este ser mágico, espectacular que dirigía Churchland. Él decía, ok, tú mereces ser amado, tú no. Tú diezmas, tú mereces ser servido. Te voy a invitar a comer porque no puedo perderme tus diezmos. Tú tal cosa. Entonces, como es un sistema religioso, nosotros medimos con base en lo que consideramos que es espiritual o no espiritual para ver quién es digno de ser amado y quién no. Si Dios hiciera eso con nosotros, aquí no habría nadie ni el pastor que le está hablando. Y por eso Pablo, inspirado por el Espíritu, en 1 Corintios 13, empieza a hablar y dice, si habláramos lenguas, si profetizáramos, todo lo que nosotros consideramos espiritual, pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Empieza a hacer una lista de todas las cosas que la iglesia valora y tiene en el ranking del top 10 de la espiritualidad. Un ranking creado por una élite, no solamente sacerdotal, una élite espiritual, porque entre aquellos que no son pastores también hay unos que creen que son lo máximo. Y dice Pablo al final, de todo esto, lo más importante es la fe, la esperanza y el amor. Dice, y de estos tres, el más importante es el amor. ¿Sabías tú que en el top 10 de Dios, el número 1 para Dios mediante tu espiritualidad es tu capacidad de amar? Por eso Jesús dice, el segundo es igual de importante que el primero. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si haces esto, estarás practicando todas las enseñanzas de la Escritura. Escucha esto. Entonces esta superioridad nos permite creer que tenemos derecho a amar a unos y a otros no. Entonces este hombre era así. Y por eso el hombre le dio un cortocircuito cuando Jesús le dijo, bueno, eso lo dice la ley, amar a tu prójimo, ok, hazlo y ya. Y el man quedó confundido, porque su superioridad moral y espiritual no le permitía abrazar esa verdad con humildad. Entonces, fíjate, la pregunta inicial es, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Le está diciendo, ¿cuál es esa medida que debo cumplir para demostrarle a Dios y a los demás que soy una persona buena? ¿Qué dice la ley? Ama a Dios, ama a tu prójimo. Ok, haz eso. Entonces el tipo no quedó contento y dice, espérate, yo no tengo problema con amar a Dios. Y eso, porque creemos que amar a Dios es orar 3 veces, que la gente nos vea, dar dinero, entonces. Es ok, no tengo problema con Dios, pero necesito, perdóname Jesús, perdóname, necesito que seas más específico, sobre todo con respecto a este asunto de amar al prójimo. O sea, no puede ser una pregunta como una respuesta como tan abierta, así como amar al prójimo.
necesito que definas claramente quién es mi prójimo. Defínemelo. Para estar seguro que estoy cumpliendo, porque tú sabes que hay gente de gente. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Defínemelo con claridad, para saber que así como amo a Dios y hago todo lo que Él me pide, saber que estoy amando a la gente que Dios me pide. Porque de esa manera estaré siendo obediente a todo lo que dicen las Escrituras. ¿Sí ves? Esa es la pregunta lógica de un corazón que no entiende cómo funciona el reino de Cristo, de los cielos, y mucho menos cómo es el rey de ese reino. Cuando nosotros no conocemos a Jesús, sustituimos la vida del reino con leyes y normas religiosas. Cuando tú no conoces el corazón del Padre, tu único escape es buscar normas, buscar un marco de referencia que tú sientas que estás ahí adentro y que no te estás saliendo de lo que Dios demanda y espera de ti. Pero cuando empiezas a conocer al Padre, el mismo Espíritu te saca de ese marco y te pone a hacer cosas que la gente superiores religiosas no entiende. Como por ejemplo le pasó a Jesús, que tú no podías salir a trabajar, ni sanar, ni hacer nada el día de reposo, pero la Biblia registra por lo menos 2 veces que Jesús salió un día de reposo, porque dice que Dios le habló, el Padre le habló, y Jesús decía, mi Padre trabaja, hasta ahora yo trabajo. Dice, el Padre me ama, dice, porque yo no busco mi, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces Jesús es una expresión del corazón del Padre, no de mandamientos. Porque si Jesús hubiera vivido por mandamientos, nunca hubiera salido a sanar un sábado. Pero cuando tú no conoces al Padre y la voz del Padre, tú necesitas el Shabbat. Tú necesitas saber que a las 6 de la tarde te guardas y a las 6 del otro día te sales, porque sientes que estás cumpliendo y además te da derecho a compararte con el que no se guarda y con el que sí trabaja y con el que no es tan espiritual como tú. Necesitas saber del diezmo, el diezmo. ¿Cuánto es el diezmo? El 10%. Y te preguntan, pastor, pero el neto del bruto. No, el bruto eres tú. Si el que pregunta si del neto o del bruto es porque está embrutecido, está preguntando, pero ¿cuál prójimo? Defínemelo para saber si entré o no entré. Como dice Pedro, ok maestro, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? 7 veces. Dice, ¿hasta 7 veces? ¿Sí ves? Dice hasta 7, como diciendo, ok, no una, hasta 7, como estoy exagerando, estoy yendo más allá. 6 va de lo que dice la ley. Pero maestro, necesito que me digas hasta cuántas veces. O sea, cuántas veces puedo perdonar y saber que en adelante no importa si le arranco la oreja, si le parto la cara, y saber que ya no peco porque ya cumplí. Jesús le dice 70 veces 7, que es 490, que en el vocablo hebreo es un número que significa eternidad. Y lo compara con Jesús en la cruz, diciendo, Jesús en la cruz cubrió todos tus pecados. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Pero eso es duro si tú no vives de acuerdo al reino de los cielos. Si a ti no te apasiona que Jesús te diría, esto va a ser una pelea continua. Por eso tú hay creyentes que le preguntas, ¿cómo estás? Aquí en la lucha. Ya yo aprendí que la lucha más dura del creyente no es la que está afuera, es la que está dentro. ¿Sabes cómo se acaba la lucha? Cuando tú le cedes el gobierno de tu vida a Jesús. Ese día ya se acabó la lucha. Tú dices, no. O sea, tú me estás diciendo, esa vida de ley es una cárcel que nos impide disfrutar la vida de libertad que Jesús vino a darnos. Cuando Jesús dice, yo vine a darles vida y vida en abundancia, es una vida superior. Pero uno siempre piensa, escucha esto, uno piensa que es superior a la vida del mundo. Pero no solo superior a la vida del mundo, es superior a la vida religiosa. Pero nos cuesta trabajo creer que una vida de libertad es superior a una vida de control donde todo lo tenemos medido, porque nos cuesta trabajo ceder el control de nuestra vida. Porque hemos sufrido en la vida. Y como hemos sufrido decimos, o sea, pero ¿qué me garantiza que ahora sí me vas a proteger? Si cuando pasó tal cosa, yo no sentí que tú estabas ahí. Mira, y Jesús le responde al maestro de la ley con una parábola. Ya estamos terminando. Jesús le respondió al maestro de la ley con la parábola del buen samaritano. Cuando le dice, por favor, sé más específico, ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿con quién hago el esfuerzo?
¿Y con quién me importa un? Y sé que no me tengo que sentir mal, porque Dios no esperaba eso de mí. Márcame los límites exactos. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le lanza una parábola que es violenta. Y en esta parábola, Jesús, están los asaltantes, pero aparte de los asaltantes hay 4 personajes principales. Está un sacerdote judío, digan conmigo judío. Digan, un sacerdote judío. Un sacerdote judío. Después había otro judío que servía ¿dónde? En el culto de la iglesia. Entonces, un sacerdote judío, un servidor judío, y el que iba caminando también era judío. Y como lo asaltaron, quedó jodido. Ok. Entonces, no tenía que hacerlo, que era perfecto. Es que si no lo hacía, no lo dije mucho para no sentirme tan pecador. Pero, señora, ¿hasta cuándo son los límites de la vulgaridad? Necesito los límites. ¿Se puede decir eche? No joda, no, eche todo. Entonces, y un samaritano que era un extranjero. Súper importante, súper importante. Oye, Jesús fue intencional en escoger a estos personajes porque quería enseñarles un principio fundamental del reino de los cielos. Nada descalifica a una persona para ser nuestro prójimo. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Yo fui pastor de iglesias gitanas en España. Desde aquí pastoreaba. Mira, ¿tú quieres graduarte de pastor? Pastoreé una iglesia gitana y yo pastoreaba 3. Los gitanos, para que ustedes sepan cómo fue mi cercanía con los gitanos. La primera vez que yo enseñé en una iglesia gitana, yo llegué y se sentaban los hombres del lado, las mujeres del otro. Los niños, habían 200 niños corriendo por todo el auditorio. No tenían clase de niños porque era del diablo educar a los niños. Así como les digo. Si tú no ibas toda la semana, todos los días al culto, perdías tu salvación. Y los cultos duraban como 4 horas y cantaban 2 canciones, 3 canciones, de media hora cada uno al fuego, baja, y si no bajaba, y entonces llegó un gitano que llevaba años en esa iglesia y llegó a sentarse en la silla de él de todos los años. Y había otro gitano sentado y que había llegado por primera vez. Y el tipo se ofendió y salieron a la calle y a cuchillos se pelearon la silla. Entonces entró el original ensangrentado y dijo: esta silla mía, se sentó. Ese fue mi bautismo en la iglesia gitana. Pero algo aprendí de los gitanos, que ellos son así porque son repudiados. Los gitanos son odiados, tratados como una escoria, sobre todo en España. Increíble. Los tratan como si fuera escoria, literalmente se burlan, les tienen apodos. Necesito que entiendas que así como los españoles repudian a los gitanos, los judíos repudiaban a los samaritanos. O sea, quiero que entiendas que Jesús escogió estos personajes a propósito. Los judíos repudiaban a los samaritanos porque eran impuros, porque se habían casado con otras razas. Entonces, cuando el maestro de la ley le pregunta: ¿y quién es mi prójimo?, lo que le está preguntando es: ¿qué determina quién es mi prójimo? Su nacionalidad, su religión, su género, su manera de pensar, sus tradiciones. Porque dependiendo de eso, ahora sé a quién estoy obligado a amar y a quién no. Entonces, como esa es la pregunta, Jesús le sale con la parábola donde está este samaritano. Entonces el hombre le está diciendo: Jesús, háblame en términos de ley. ¿Cuáles son los límites claros con respecto a amar al prójimo? ¿Hasta dónde debo llegar para estar seguro que cumplí? Si ves, ¿hasta cuándo perdono? 7 veces, el Shabbat empieza a las 6, doy del neto, del bruto. O sea, por favor, defíneme. La respuesta de Jesús es magistral, porque le da un giro de 180 grados al planteamiento del maestro y lo desarma de todos sus argumentos y excusas con respecto a quién es ese prójimo que merece ser amado y quién no. Les voy a leer el último pedacito de ese pasaje para que vean por qué. Porque él está diciendo: ok, ¿quién es mi prójimo? Para ver a quién amo y a quién no. A quién amo y a quién no. Y Jesús le da la parábola y al final dice: Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, si le está diciendo: ¿quién es mi prójimo? Jesús le dice: a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? ¿Quién? No sé si tú habías visto eso. O sea, Jesús le está diciendo, porque le está diciendo: ¿a quién debo amar? Y Jesús le está diciendo que el prójimo no es la persona a la quien tú amas, que el prójimo es la persona que ama. ¿Sí entiende la diferencia? Él está diciendo: maestro,
¿quién es mi prójimo? O sea, ¿quién debo amar? Porque tú dijiste que debemos amar al prójimo como a mí mismo. Él está diciendo, ¿quién es? ¿De qué religión? ¿De qué nacionalidad? Y Jesús le narra la parábola y después le dice, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado? O sea, el que fue maltratado. Y todo el tiempo hemos creído que el prójimo al que debo amar es el maltratado. Porque tú dices, el sacerdote no ayudó a su prójimo. El que ayudaba a la iglesia no ayudó a su prójimo. Y el samaritano sí ayudó a su prójimo. Pero Jesús nunca dijo que el prójimo era la persona que estaba maltratada. Jesús buscó el prójimo entre los que iban a ayudar. Y le dice, ¿cuál de esos tres fue el prójimo? Y él dice, el que se preocupó por él y lo cuidó. Contestó el maestro de la ley. Entonces Jesús dijo, anda tú y haz lo mismo. Escucha, esto es un concepto que no es fácil. Jesús le está diciendo, deja de estar preocupado por quién es tu prójimo y más bien preocúpate por ser tú un prójimo. Come on. Come on. Y esto es como la paternidad. Siempre creemos que la paternidad es del papá al hijo. Pero bíblicamente la paternidad es una dinámica que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y yo le he enseñado a ustedes que la paternidad donde se encuentra en el amor y la honra, ahí hay una dinámica de paternidad. Entonces la paternidad tiene dos lados. Pues esto del prójimo no solamente es al que tú amas, sino que es una dinámica. Para que él sea mi prójimo, primero yo tengo que ser su prójimo. Yo no sé si estás entendiendo lo que estamos hablando aquí. Dile paz. Entonces, de acuerdo al reino de los cielos, la pregunta correcta no es ¿y quién es mi prójimo? Sino ¿cómo puedo aprender a ser un prójimo? Porque en el reino de los cielos el amor hacia los demás no está determinado por quiénes somos o cómo son los demás, sino por quién eres tú. ¿Sí ves que ahí está la cosa? ¿Qué religión es? No, ¿qué religión eres tú? Cuando tú entiendes que tú eres prójimo, en ese momento se borran todas las categorías. Porque lo que determina en el reino el amor a otro no es quién es el otro, sino quién eres tú. Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? ¿No creen que Jesús se merece un aplauso? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le voltea la arepa y le dice, y de esos tres, ¿quién fue el prójimo? O sea, ¿quién fue el que amó? No, ¿quién es el que merecía ser amado? En el reino de los cielos, todo comienza contigo. En la ley, todo comienza contigo. Todo es comparación, todo es superioridad, todo. Pero en el reino de los cielos, todo comienza contigo. Tiene que ver con quién eres y a quién representas. Tiene que ver con la vida que lleva por dentro, que es Jesús, y permitir que esa vida se vea en realidad más allá de las palabras. Entonces, en esta parábola Jesús le está diciendo, porque acuérdate que las parábolas explican el reino. En el reino nada es más importante que amar a tu prójimo. Pero en el reino tú no amas al otro porque mereces ser tu prójimo. Tú amas a todo el mundo porque tú eres un prójimo. Y quiero decirte algo. Yo me rehúso a edificar un club exclusivo. Yo me rehúso a crear otro Churchland en Miami. Perdónenme, pero en Miami hay mucho Churchland. Sin ánimo de hablar mal de nadie. Hay unos Churchland grandes y hay unos Churchland chiquitos. Así como hay Disney y está la Ciudad de Hierro que llega a Barranquilla. Los dos son Ciudad de Hierro. En uno te muere el susto y en otro te muere el tétano. ¿Sí o no, Ronnie? No es que se caiga en la montaña rusa, pero como te corten con esa vaina, te mueres de tétano porque te mueres. Esa vaina 283 años con la montaña rusa está funcionando. Ambos son Ciudad de Hierro. A veces nos engañamos porque vemos grandes ministerios espectaculares con tremenda adoración, pero al final es Churchland.
yo voy a comenzar de nuevo. Porque cuando yo comencé en el 2015, 2016, yo me propuse no crear un Churchland. Y después de pandemia, por cosas que sucedieron, nos volvimos un Churchland. Y por eso Dios permitió que pasara lo que pasó. Porque Él sabe que en mi corazón yo no estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida formando una burbuja evangélica, donde hay gente que se siente amada y otros no, unos especiales y otros no, otros unos que merecen paternidad y otros no. Quiero decirte algo, todo el mundo tiene lugar en el corazón de Dios, pues todo el mundo tiene lugar en el corazón de Iglesia Miami. Recuerden, y es tremendo porque Jesús al final le dice: anda y haz tú lo mismo. Y usa un samaritano, qué cosa. O sea, usa una persona repudiada por él. Y le está diciendo: hey, ese man fue más prójimo que tú. Ese man que tú repudias, que tú hablas mal de ellos, que tú no lo tratas, ese man es más prójimo que tú. Ahora bien, ¿tú sabes lo que va a decirle un maestro de la ley judía? Ve e imita a un samaritano. Les voy a decir algo duro. Hay gente que no conoce a Cristo, que vive más principios que nosotros. Hay gente atea más generosa que tú y que yo. Hay gente que no cree en Dios, que perdona más diligentemente que tú y que yo. Y te tengo una noticia: se ve más el reino ahí que aquí. Porque el reino no es lo que crees, sino quién se expresa a través de ti. Aquí no cabe la superioridad ni moral ni espiritual. Por eso ustedes me ven en la... Bueno, hoy ya no estoy en el piano y me cuesta trabajo, no soy, ¿cómo se llama? Omnipresente. ¿Ok? Pero ustedes saben que yo siempre estoy dando besos y todo. ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué lo tenemos hoy aquí a ras de piso? Porque aquí nadie que está aquí es más que ustedes. Y nadie aquí es más que el que está afuera. Recuerdo, la iba a ensayar para hoy, pero no la toqué. Yo recuerdo que una vez hice una prédica. Mi teléfono está por ahí. No la voy a tocar porque hoy no puedo hacerles el baile. Pero dice del profeta Michael Jackson. Su canción Man in the Mirror. Yo una vez hice una prédica de esa canción, Man in the Mirror. Dice, él dice que él quiere cambiar el mundo. Dice, I'm starting with the man in the mirror. Estoy comenzando con el hombre del espejo, o sea, con él. Dice, I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. ¿Tú quieres cambiar el mundo, hacer un mundo mejor? Mírate a ti mismo y entonces comienza a cambiar desde ahí. Y me gusta porque luego dice, I've been a victim of a selfish kind of love. O sea, he sido la víctima de un amor egoísta. It's time that I realized there are some with no home, not an equal to loan. Dice, es hora que me dé cuenta que hay gente que no tiene casa, que no tiene ni 5 centavos. No puede ser que nosotros hablemos del amor de Dios y seamos tan insensibles a la gente que necesita recibir ese amor. Y estemos mirando para ver quién merece ser amado, en vez de ser el prójimo. Quiero motivarte cuando salgas hoy de aquí, que te preguntes si tú eres un prójimo, o si en superioridad moral y espiritual te la pasas midiendo a los demás. ¿Está bien? Vamos a colocarnos de pie. ¿Me ayudas con esto? Mira, probablemente hasta no importa.
si te has puesto a pensar en la letra de esa canción. Vengo hoy a derramar mis victorias y ansiedad. Así es que yo me rindo. Así es que yo me rindo a tus pies, a abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Oh, espacio te haré, Jesús. De esa oración. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Dile. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Oye, arranca. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes, grande tú eres. Grande tú eres. Arranca. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes, grande tú eres. Grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes, grande tú eres. Grande tú eres. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Vamos a iglesia por última vez, dile espacio. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Amado Dios, te damos gracias en este día, Señor. Queremos ser una expresión de tu reino, mi Dios. No es una expresión de una religión, de unas creencias, Señor. Queremos ser la expresión de la vida del Hijo en nosotros, Señor, de la vida de Jesús. Gracias por enseñarnos que nuestra labor no es estar midiendo a la gente, Señor, para ver si son dignos de ser amados, servidos, recibidos y abrazados en este lugar, Señor. No se trata de saber quién es mi prójimo. Se trata de aprender a ser un prójimo, Señor. Queremos ser como ese samaritano, Señor, que a pesar de que era reputado